¿Y si te dijera que todo lo que has vivido, incluso lo más doloroso, no solo debía ocurrir, sino que deberías amarlo? Suena escandaloso, ¿verdad? Nietzsche lo llamó amor fati, el amor al destino. Una idea tan radical que rompe con todo lo que nos enseñaron sobre la vida, la felicidad y el sufrimiento. Mientras la mayoría busca escapar del dolor o borrar el pasado, Nietzsche nos reta a abrazarlo todo, como si cada instante fuera parte de una obra perfecta. En este video descubrirás por qué este concepto puede cambiar la forma en que entiendes tus fracasos, tus pérdidas y hasta tus miedos más profundos. Así que quédate, porque lo que viene puede incomodarte, pero también liberarte. Antes de empezar, regálame un like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando. Amor fati. Quizá al escucharlo por primera vez suene como una idea extraña, casi poética, pero en realidad es una de las enseñanzas más poderosas de Friedrich Nietzsche. En su obra La Gaia Ciencia, él nos habla de este concepto como la capacidad de amar nuestro destino en toda su extensión, sin condiciones. No se trata solamente de aceptar lo que ocurre, sino de abrazarlo como si uno mismo lo hubiera elegido. Y aquí es donde la magia comienza, cuando en vez de maldecir lo que nos pasa, lo convertimos en parte esencial de nuestra historia. ¿No te parece fascinante pensar que hasta lo más doloroso pueda tener un lugar de honra en nuestra vida? Para Nietzsche, el amor fati no es una teoría seca que se queda atrapada en los libros. Es una forma de vivir. Significa decirle sí a la vida, incluso cuando se nos pone cuesta arriba. Piensa en un día difícil. Alguien pierde un empleo o una relación llega a su fin. Lo normal sería hundirse en la queja, ¿verdad? Pero Nietzsche nos invita a otra postura, mirar esos momentos con la frente en alto y pensar, esto también forma parte de lo que soy. Así lo que parecía derrota se convierte en una pieza de fortaleza. Ahora bien, mucha gente confunde el amor fati con resignación, como si uno tuviera que aceptar todo con los brazos cruzados. Pero Nietzsche no hablaba de aguantar pasivamente, sino de celebrar activamente. Hay una gran diferencia entre rendirse y transformar. Y cuando alguien logra transformar el dolor en crecimiento, lo que antes era un tropiezo se vuelve una escalera. Es como si la vida nos estuviera diciendo, mira, incluso aquí puedes florecer. En Así habló Zaratustra. Nietzsche suelta una frase que sacude. Mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati, que no quiera que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. Esto es fuerte, ¿no crees? No desear que nada sea distinto, ni siquiera lo que dolió. Suena casi imposible, pero es justo esa radicalidad la que hace de esta idea un reto tan inspirador. ¿Cómo miraríamos nuestras cicatrices si pudiéramos verlas no como manchas, sino como símbolos de fuerza? Imagina por un momento a alguien que pierde un tren. Podría enojarse, quejarse de la mala suerte, pensar que el mundo conspira contra él. Pero desde el amor fati, ese retraso podría ser visto como una oportunidad inesperada. Quizá conocerá a alguien en la sala de espera o evitará un accidente. Claro, no siempre veremos la razón de inmediato, pero el ejercicio es entrenar la mente para confiar en que todo encaja en el tejido de nuestra vida. Lo maravilloso de esta visión es que nos permite soltar el resentimiento, porque, seamos honestos, el resentimiento es como cargar una mochila llena de piedras. Nietzsche lo sabía bien. Quien vive con odio al pasado nunca es libre. El amor fati es soltar esa carga, dejar de pelear con lo que ya ocurrió y en vez de eso, amarlo como parte de un destino que nos empuja a ser más grandes. Cuando uno se libera de la pelea contra lo irremediable, empieza a vivir de manera más ligera. Claro que no es sencillo. ¿Cómo amar una pérdida, un fracaso, una decepción? Justamente ahí radica la grandeza del concepto. No se trata de lo fácil, sino de lo transformador. Amar lo fácil cualquiera puede hacerlo. Lo revolucionario es sonreírle también a lo difícil. Nietzsche propone que al practicarlo, poco a poco uno entrena el corazón para no quebrarse con cada golpe de la vida, sino para bailar con ellos. Como si hasta en el caos encontráramos música. Y aquí surge una pregunta que abre el camino hacia algo aún más profundo. ¿Por qué Nietzsche pensaba que el amor fati era tan necesario en su tiempo? Porque él lo colocaba en medio de un escenario donde viejas certezas estaban cayendo. Y lo que viene con esa caída,
Es justamente lo que exploraremos en el siguiente punto. Cuando Nietzsche habló del amor fati, no lo hizo en un vacío, sino en medio de una tormenta cultural y espiritual. En su época, el mundo estaba enfrentando lo que él llamó la muerte de Dios, esa metáfora con la que describía la caída de los valores tradicionales. La fe que por siglos había dado sentido y orden comenzaba a resquebrajarse. Y claro, cuando lo que daba certeza se derrumba, lo que queda es un hueco, un vacío que devora el sentido de la vida. Ese vacío, Nietzsche lo llamó nihilismo. El nihilismo no era simplemente una palabra elegante para adornar libros de filosofía, era un diagnóstico del alma humana. Significaba que muchos ya no encontraban un para qué en lo que hacían. Imagina despertar cada día con la sensación de que nada importa, de que todo es repetitivo y sin rumbo. Eso era lo que Nietzsche veía en su tiempo. Y si miramos alrededor, quizá notemos que esa sensación no pertenece solo al pasado. Aquí es donde el amor fati entra como medicina. Frente al abismo del nihilismo, Nietzsche no propone un nuevo Dios ni una religión de reemplazo. Al contrario, sugiere algo más audaz: dejar de buscar una justificación externa y aprender a abrazar la vida tal cual es. ¿No te suena radical? En lugar de pedirle al cielo un porqué, él invita a amar lo que ocurre, incluso cuando parece no tener sentido. Es como cambiar la pregunta de ¿por qué a mí? Por ¿para qué puedo usar esto? Pero hay un ingrediente que lo vuelve todavía más intenso: el eterno retorno. Este pensamiento que Nietzsche expone en La Gaia Ciencia invita a imaginar que tendremos que vivir la misma vida, exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. Nada cambiaría, ni siquiera el más mínimo detalle. Ahora dime, ¿cómo mirarías tu historia si supieras que tendrías que repetirla infinitas veces? La idea no es aterradora, sino un desafío: amar la vida a tal grado que quieras vivirla de nuevo, sin borrar nada. Este contexto revela la osadía de Nietzsche. Mientras muchos buscaban salvarse con promesas de un más allá, él insistía en que la grandeza debía encontrarse aquí, en el ahora. Porque ¿de qué sirve esperar otro mundo cuando este es el único donde respiramos? Y si el eterno retorno fuera real, la única salida sería reconciliarse con cada instante, al grado de gritar con entusiasmo: sí, quiero vivirlo otra vez. Imagina que un amigo se queja de sus fracasos, diciendo que si pudiera, borraría todo lo malo de su historia. Desde la mirada de Nietzsche, esa sería una pérdida enorme, porque cada herida es una pieza que lo construye. El eterno retorno pone en jaque esa tentación de borrar el pasado, y si justo eso que dolió es lo que le dio fuerza, entonces, más que huir, la invitación es a mirar todo como parte del mismo tejido. Un tejido que no admite retoques ni borradores. En este punto, el amor fati se convierte en la respuesta más valiente frente al nihilismo. Un sí rotundo a la existencia sin necesidad de promesas divinas ni de absolutos que nos sostengan. No es un refugio cómodo, es un salto al vacío con los brazos abiertos. Y tal vez ahí se encuentra la diferencia entre sobrevivir y vivir con intensidad. Nietzsche nos reta a dejar de esperar explicaciones externas y atrevernos a crear significado desde dentro. Y claro, si el amor fati nace en un escenario tan desafiante, uno se pregunta, ¿qué características lo definen realmente y cómo se distingue de otras actitudes ante la vida? Esa es precisamente la siguiente estación en este viaje, donde veremos cómo Nietzsche dibuja las facetas de esta idea que tanto fascina y desconcierta. El amor fati no es una idea abstracta flotando en el aire. Tiene rasgos muy concretos que lo vuelven tan único. La primera de estas características es la aceptación total. Pero cuidado, aceptar no significa rendirse. Significa mirar la vida de frente y decir, esto es mío, lo abrazo tal cual es. Cuando uno logra esa mirada, hasta las experiencias dolorosas se transforman en parte valiosa del camino. Es como cuando alguien conserva una cicatriz no como algo feo, sino como recuerdo de haber sobrevivido. Nietzsche insistía en que esta aceptación no debía confundirse con pasividad. Él hablaba de una celebración activa, una manera de decirle sí a cada instante. Es como si la vida fuera un banquete donde incluso los platillos amargos tienen su lugar, y en lugar de rechazarlos, uno los saborea con gratitud. Esta actitud convierte cada tropiezo en un maestro y cada dificultad en una prueba que fortalece.
Al final, el amor fati no nos vuelve víctimas del destino, sino aliados de él. Otra característica esencial es la afirmación de la vida. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche ataca con fuerza a la moral cristiana, que prioriza un más allá y desprecia el presente. Para él, esa forma de pensar niega lo más sagrado, la vida misma. El amor fati, en cambio, es un sí rotundo al aquí y al ahora. No busca redención futura ni promesas celestiales, busca intensidad y plenitud en el momento presente. Es un canto a lo que se vive, no a lo que se espera. Piénsalo de esta forma. Cuando alguien se queja diciendo «seré feliz cuando consiga tal cosa», está posponiendo la vida. Nietzsche detestaba esa postura. El amor fati rompe con ese juego y nos empuja a vivir con todo desde ya, incluso si no tenemos lo que soñamos. La felicidad no se trata de alcanzar un ideal, sino de encontrar sentido y gozo en lo que ya está frente a nosotros. Así, cada instante, por más pequeño, se convierte en una chispa de eternidad. Pero quizá lo más fascinante es que el amor fati implica transformación personal. Aquí entra en juego la idea del Übermensch, el superhombre, que no es un ser superior con poderes mágicos, sino alguien que crea sus propios valores en vez de heredar los que otros le imponen. Cuando alguien vive el amor fati, no se limita a aceptar lo que llega. Utiliza cada experiencia como materia prima para reinventarse. Así, lo que parecía derrota se convierte en el inicio de una nueva grandeza. Imagina a un joven que fracasa en un negocio. En lugar de culpar al destino, decide mirar el fracaso como su maestro más exigente. Aprende de los errores, redefine su camino y se levanta más fuerte. Eso es amor fati en acción, la habilidad de usar la adversidad como combustible para crecer. Nietzsche veía en esta práctica un entrenamiento del alma, una especie de gimnasio existencial donde cada golpe te hace más resistente y más libre. Otra característica, menos mencionada pero igualmente poderosa, es la coherencia radical. Cuando uno abraza el amor fati, no hay espacio para el autoengaño ni para la máscara. Uno vive con la frente en alto, sabiendo que cada paso, aciertos y errores, forma parte del mismo destino que uno ha aprendido a amar. Y eso da una fuerza interna tremenda. Ya no hay miedo al juicio, porque se entiende que lo importante no es encajar en moldes, sino ser fiel al propio camino. Y entonces surge la gran pregunta: si el amor fati implica aceptación, afirmación y transformación, ¿cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria sin que se quede como una bella idea en el papel? Esa es justamente la siguiente etapa que necesitamos explorar, donde Nietzsche nos muestra cómo este concepto se convierte en una herramienta para vivir con valentía en medio de las pruebas. El amor fati no está hecho para quedarse en frases bonitas dentro de un libro. Su verdadera fuerza se siente cuando lo llevamos a la vida diaria. Nietzsche veía en esta idea una herramienta práctica para transformar el dolor en energía vital. Y aquí es donde la teoría se convierte en acción, dejar de huir de las dificultades y empezar a usarlas como escalones hacia la grandeza. No se trata de negar el sufrimiento, sino de mirarlo con ojos distintos, como si fuera el hierro que forja nuestra armadura interior. Pensemos en alguien que pierde su trabajo. Lo natural sería hundirse en la frustración, culpar a la mala suerte o a los demás. Pero desde el amor fati, ese mismo golpe puede ser visto como el empujón necesario para buscar nuevas oportunidades. Quizá ese desempleo abre la puerta a un emprendimiento o a una pasión que antes no se atrevía a explorar. Así, lo que parecía un final se convierte en el inicio de algo mejor. El destino, en este caso, no castiga, empuja. Nietzsche proponía que, al adoptar esta actitud, cada adversidad se convierte en un recordatorio de nuestra fuerza. Un corazón que practica amor fati deja de pelear contra la realidad y empieza a bailar con ella. Y aunque el dolor siga siendo dolor, ya no es un enemigo, sino un aliado. Es como aprender a caminar bajo la lluvia. Uno deja de maldecir las gotas y empieza a disfrutar el ritmo que marcan al caer. Ahí está la diferencia entre resistir y florecer. Claro que aplicar el amor fati requiere algo que no todos se atreven a cultivar: coraje. Coraje para aceptar que la vida no será siempre justa. Coraje para enfrentar las pérdidas sin esconderse.
coraje para decir, esto también lo abrazo. Nietzsche sabía que la valentía no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. El amor fati es, en ese sentido, un acto de heroísmo cotidiano, accesible a cualquiera que decida dejar de huir. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos a ver su fuerza. Imagina a alguien que atraviesa una ruptura amorosa. En vez de quedarse atrapado en el lamento, decide agradecer lo que vivió y reconocer que esa experiencia lo hizo crecer. Incluso el dolor del adiós se vuelve parte de su historia, y al aceptarlo sin resentimiento, encuentra espacio para nuevas posibilidades. Eso es amor fati, transformar la herida en semilla. Nietzsche veía que quien logra esta práctica empieza a vivir con un espíritu más ligero, porque ¿qué puede derrotar a alguien que ha aprendido a amar incluso sus fracasos? Cuando todo se convierte en parte de la danza de la vida, ya no hay necesidad de esconderse del dolor. Y aunque la tormenta siga cayendo, la persona encuentra paz en medio del caos. Esa paz no es pasiva, sino activa. Es la serenidad de quien ha decidido amar lo inevitable. En la práctica, el amor fati no nos vuelve insensibles, al contrario, nos vuelve más humanos, porque al abrazar tanto la alegría como la tristeza, dejamos de dividir la vida en buena o mala y empezamos a verla como un todo indivisible. Y en ese todo, lo que antes parecía insoportable se vuelve soportable. No porque cambie la realidad, sino porque cambia nuestra relación con ella. Ese cambio interior es la verdadera aplicación del concepto. Y entonces surge una cuestión aún más provocadora. Si el amor fati puede aplicarse en lo personal, ¿qué tan vigente es en un mundo como el nuestro, marcado por crisis e incertidumbres? Esa es la pregunta que abre paso al siguiente punto, donde exploraremos la relevancia contemporánea de este concepto, que aunque nació en el siglo XIX, parece hecho para nuestros tiempos. Hoy vivimos en un mundo donde la ansiedad se ha vuelto compañera cotidiana. La gente busca controlar cada detalle, desde planificar obsesivamente el futuro hasta perseguir una perfección que nunca llega. Y en ese intento de tener todo bajo control, lo que aparece es frustración. Nietzsche ya había advertido que la vida es caótica por naturaleza y que pretender dominarla por completo es una batalla perdida. Ahí es donde el amor fati vuelve a brillar, como un recordatorio de que no necesitamos controlarlo todo para vivir con plenitud. Cuando alguien se enfrenta a una crisis personal, sea una enfermedad, un fracaso económico o la pérdida de un ser querido, la reacción común es desear que nunca hubiera ocurrido. Pero el amor fati propone un cambio radical, amar incluso esos momentos oscuros. Esto no significa disfrutar del dolor, sino reconocer que también esos pasajes forman parte de lo que somos. En lugar de rechazar la experiencia, se la integra, y con ello nace una fortaleza que de otro modo no hubiera surgido. Si miramos los tiempos modernos, vemos cómo el amor fati puede ser un antídoto a la cultura de la inmediatez. Hoy se nos enseña a evitar el sufrimiento a toda costa, a distraernos con pantallas, consumos rápidos y soluciones express. Pero Nietzsche nos invita a lo contrario, a quedarnos en el momento, incluso en los incómodos, y aprender de ellos. Esa práctica no solo fortalece el carácter, también nos libera de la tiranía de querer escapar todo el tiempo de lo que sentimos. Un ejemplo claro lo encontramos en la incertidumbre global, como las crisis económicas o sanitarias. Para muchos, estas situaciones generan miedo, desesperanza y la sensación de que el mundo se derrumba. Pero bajo el lente del amor fati, incluso una crisis se convierte en una oportunidad para reinventarnos como sociedad y como individuos. ¿Qué pasaría si en vez de preguntarnos ¿por qué ocurre esto?, nos preguntáramos ¿cómo puedo crecer a partir de esto? Ese cambio de mirada transforma la desesperación en resiliencia. En el terreno personal, el amor fati puede ser un aliado contra la ansiedad moderna. Vivimos rodeados de mensajes que dicen deberías ser más exitoso, deberías tener más cosas, deberías estar en otro lugar de tu vida. Este bombardeo constante genera insatisfacción. Pero cuando uno practica el amor fati, deja de pelear contra lo que debería ser y empieza a abrazar lo que ya es. Y desde esa aceptación activa surge la posibilidad de construir sin ansiedad, paso a paso. Lo interesante es que este concepto, aunque suena filosófico,
tiene aplicaciones muy prácticas. Imagina que alguien pierde una inversión importante, puede hundirse en la culpa o puede verlo como parte de su destino, un aprendizaje caro pero valioso. Esa aceptación no borra el golpe, pero evita que se convierta en una cadena de resentimiento. En cambio, lo convierte en un impulso para actuar mejor la próxima vez. Y esa es la esencia de la resiliencia. En tiempos donde la perfección es presentada como meta, el amor fati es casi un acto de rebeldía, porque en lugar de buscar un ideal inalcanzable, nos invita a celebrar la imperfección del presente. Y aunque esa idea choque con lo que se nos vende todos los días, justamente ahí radica su poder. Amar lo que tenemos, con todo y sus fallas, es un gesto profundamente liberador. Y en un mundo que corre detrás de lo imposible, esta actitud es más revolucionaria que nunca. Pero claro, no todos ven en el amor fati un bálsamo. Algunos lo critican por sus aparentes riesgos. Y es justo hacia allá donde se abre el siguiente capítulo. ¿Qué objeciones despierta esta visión? ¿Y hasta qué punto esas críticas ponen a prueba la verdadera fuerza de la propuesta de Nietzsche? El amor fati, aunque inspirador, no está libre de críticas. Algunos filósofos y pensadores señalan que esta postura puede confundirse con pasividad, es decir, que aceptar todo lo que sucede podría llevar a justificar situaciones injustas o dolorosas sin hacer nada para cambiarlas. Imagina a alguien que sufre una opresión social. ¿Amar ese destino significaría no luchar por transformarlo? Esa pregunta ha hecho que muchos vean en el amor fati un riesgo de conformismo disfrazado de sabiduría. Otro punto de crítica es que, llevado al extremo, el amor fati podría usarse como excusa para no asumir responsabilidades. Si todo lo que ocurre debe ser amado, ¿qué pasa con los errores que uno mismo comete? ¿Deberíamos simplemente abrazarlos sin buscar mejorar? Aquí es donde algunos ven un límite peligroso. La aceptación puede degenerar en complacencia si no se acompaña de acción consciente. Y Nietzsche, aunque celebraba la aceptación, también hablaba de autotransformación. Lo interesante es que Nietzsche nunca planteó el amor fati como una invitación al estancamiento. Al contrario, él lo entendía como una aceptación activa, no pasiva. Amar el destino no significa cruzarse de brazos, sino transformar lo vivido en motor creativo. Como decía en Así habló Zaratustra, mi voluntad dice, tú eres mi destino. Esto implica que el individuo no renuncia a su fuerza, sino que la utiliza para construir, incluso en medio del dolor. Podemos verlo con un ejemplo. Alguien que sufre una injusticia laboral. Si aplicara mal el amor fati, podría decir lo acepto y no hago nada. Pero bajo la mirada nietzscheana, el verdadero amor fati sería reconocer ese momento como parte de su camino y desde ahí encontrar la fuerza para levantarse, denunciar o incluso crear nuevas oportunidades. La aceptación no elimina la acción, al contrario, la potencia. La clave está en no confundir amor con resignación. Otro límite señalado es que no todas las personas están listas para vivir el amor fati en su forma radical, porque, seamos honestos, ¿quién puede mirar de frente un dolor profundo y decir lo amo? Para muchos, eso parece inhumano. Y sin embargo, Nietzsche no exigía perfección inmediata. Su propuesta era más bien un horizonte, una meta hacia la cual aspirar. Un entrenamiento del alma que se alcanza paso a paso, con tropiezos incluidos. Además, no se trata de negar la importancia de luchar por un mundo mejor. El amor fati no implica quedarse callado frente a la injusticia, sino eliminar el resentimiento que muchas veces paraliza. En vez de actuar desde el odio o la venganza, Nietzsche proponía actuar desde la fuerza creadora. Así, incluso la lucha por cambiar las cosas puede estar impregnada de amor fati, una aceptación de lo que es, combinada con el coraje de transformarlo. En última instancia, el límite más grande del amor fati es también su desafío más bello: equilibrar aceptación y acción, amar lo inevitable sin dejar de trabajar por lo posible, abrazar lo que ocurre, pero sin soltar las riendas de lo que podemos construir. Ese punto medio, delicado y poderoso, es lo que separa al verdadero practicante de quien solo repite la frase sin comprenderla. Y ahí radica la grandeza y la dificultad de este concepto. Y entonces queda la reflexión final. Si el amor fati es una de las joyas más brillantes de la filosofía nietzscheana, ¿cómo podemos integrar todo lo visto para darle un lugar en nuestra propia vida? Ese es el paso que nos espera a continuación.
cuando entremos en la conclusión de este viaje. El amor fati aparece como la síntesis más luminosa de la filosofía de Nietzsche, un llamado a mirar la vida en su totalidad y decirle sí sin reservas. Cada alegría y cada lágrima, cada logro y cada caída, todo se convierte en parte de una obra única, la nuestra. Cuando entendemos esto, dejamos de pelear con el pasado y de temer al futuro, porque descubrimos que cada momento, incluso el más duro, tiene un lugar en la arquitectura de nuestro destino. Nietzsche veía en este concepto la vía más directa para superar el nihilismo, porque si la muerte de Dios dejaba a la humanidad sin certezas absolutas, el amor fati ofrecía una alternativa poderosa: crear sentido desde dentro. Ya no dependemos de promesas celestiales ni de dogmas impuestos. Nos volvemos autores de nuestra propia historia, y en ese acto creativo encontramos una libertad que ningún sistema externo puede darnos. Lo que más conmueve es que esta filosofía no exige condiciones imposibles. No pide que tengamos éxito constante, ni que la vida sea perfecta. Al contrario, se alimenta de lo imperfecto, se nutre del error, del caos y de la fragilidad, porque solo quien abraza la totalidad puede vivir de forma auténtica, y al hacerlo, cada golpe se transforma en parte de una danza más grande, en la que hasta el sufrimiento se convierte en potencia. Así, el amor fati no es un consuelo barato, sino un entrenamiento exigente. Requiere valentía para mirar lo inevitable y no quebrarse. Exige madurez para amar lo que antes odiábamos. Y pide, sobre todo, un corazón dispuesto a ver belleza incluso en la oscuridad. Nietzsche no lo planteó como un camino fácil, pero sí como uno que libera al ser humano de las cadenas del resentimiento. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has deseado borrar algo de tu pasado? ¿Y qué pasaría si en vez de odiar esos momentos, los vieras como capítulos necesarios de tu crecimiento? El amor fati es precisamente ese cambio de mirada. Y aunque no podamos aplicarlo de golpe en cada detalle, el solo intento ya nos transforma, porque la fuerza no está en lograrlo perfectamente, sino en caminar cada día un poco más cerca de esa afirmación radical. Nietzsche nos desafía a vivir con la intensidad de quien no quiere que nada sea distinto, que nada sea diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, escribió en Ecce Homo. Esa frase no es solo una declaración filosófica, es un reto personal. Podemos decirle sí a nuestra historia tal como es, podemos abrazar cada instante con gratitud, incluso cuando nos duele. En esas preguntas se juega la esencia del amor fati. Más allá de la filosofía, este concepto puede convertirse en una brújula vital. En un mundo sin absolutos, donde la incertidumbre reina, el amor fati nos invita a no paralizarnos, sino a crear sentido desde adentro. Y eso, lejos de debilitarnos, nos fortalece, porque ya no dependemos de que todo salga bien. Aprendemos a danzar incluso cuando el suelo tiembla. Y entonces, en este punto del viaje, queda abierta una puerta. ¿Qué pasaría si aplicáramos el amor fati en nuestras propias vidas, en las pequeñas y grandes batallas que enfrentamos cada día? Esa es la invitación que queda sobre la mesa, un reto que va más allá de Nietzsche y que nos toca a cada uno decidir cómo lo viviremos. Ahora dime, ¿qué significa para ti amar tu destino? ¿Lo ves como una fuerza que te libera o como una carga difícil de aceptar? Me encantaría leer tu perspectiva en los comentarios, porque cada historia personal ilumina este concepto de una manera distinta. Recuerda, Nietzsche no buscaba respuestas fáciles, sino provocar preguntas que nos transformen. Y tal vez la tuya sea la chispa que despierte a alguien más que está viendo este mismo video. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos ideas que cuestionan, incomodan y sobre todo, inspiran.